a trasladarles la actualización diaria de la evolución de COVID-19 en Euskadi. Hasta las 20 horas de ayer han sido 266 los nuevos positivos confirmados de COVID-19, lo que sitúa en 12.355 la cifra de personas contagiadas. 1.076 de ellas permanecen hospitalizadas. Por territorios, los datos son los siguientes. En Áraba, el número de contagios asciende a 3.194, de los que 174 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 6.868 las personas contagiadas, de las que 664 permanecen en los hospitales. Y en Guipúzcoa el número de positivos es de 2.293, con 238 personas hospitalizadas. Ayer, el número de muertes registradas se incrementó en 28 personas, por lo que el COVID-19 se ha cobrado ya en Euskadi 1.020 vidas. Un día más nos unimos al dolor de todas estas personas que han perdido un ser querido. Trabajamos día a día para tratar de reducir esta cifra, pero solo lo conseguiremos si seguimos consiguiendo minimizar la transmisión del virus. Por ello, estamos intensificando también la realización de pruebas, tanto de test PCRs como de test rápidos. Ya hemos informado de que estamos realizando pruebas a la totalidad de profesionales y de residentes del ámbito sociosanitario, porque sin duda son las residencias el colectivo más vulnerable ante esta enfermedad. Ya están programadas o realizadas las pruebas a prácticamente la totalidad de estas personas. Pero creemos que es necesario seguir detectando y aislando contagios para lograr frenar la transmisión. Por ello, ya hemos empezado a realizar test rápidos también a todo el colectivo de profesionales sanitarios de Osakidetza. Creemos que con esta medida podremos identificar cuántos profesionales han generado anticuerpos, es decir, inmunidad, y reforzar así su seguridad y la de los pacientes. Kasu berriak detektatzen eta isolatzen jarraitu behar dugu. Hau da bidea, pandemiari aurre egiteko. Dagoeneko, egoitzetako ia profesional eta paziente guztiei egin dizkiegu probak. Eta orain, Osakidetzako profesional guztiei ere, test azkarrak egiten hasiko gara. La aplicación de los test rápidos en el colectivo de profesionales sanitarios comenzará con aquellos servicios de especial riesgo, como el personal de las unidades de cuidados intensivos, de los servicios de urgencias o el que ha estado atendiendo en centros de salud a personas COVID positivas. También se realizarán a los equipos de profesionales que atienden a aquellos pacientes y personas de mayor riesgo, más vulnerables. Por ejemplo, a aquellos en los hospitales que atienden a procesos no COVID, pero que están en los equipos quirúrgicos, así como al personal de las unidades que asisten a pacientes con cáncer o con procesos oncohematológicos. Los profesionales que he citado son a los que estamos ya programando y vamos a priorizar a la hora de realizar estos test rápidos. Pero me gustaría destacar que vamos a realizar pruebas a todos y a todas de manera progresiva. No debemos olvidar que la sociedad vasca cuenta en estos momentos con más de 35.000 profesionales en Osakidetza a su servicio. La idea es llegar a la totalidad, pero debemos hacerlo de manera organizada y programada y gradual, y así lo haremos a lo largo de las próximas semanas. Se está haciendo un gran esfuerzo para llegar a cada vez a más gente y a más colectivos. Prueba de ello es que cada día se alcanza un nuevo récord en la cifra de pruebas realizadas. En el día de ayer fueron un total de 2.999 pruebas las que se hicieron en Euskadi.
el porcentaje de personas contagiadas entre las que se sometieron al test fue del 9%, de nuevo el más bajo registrado hasta la fecha. Son buenas noticias un día más. También en el número de personas hospitalizadas. En planta hubo ayer 67 personas menos ingresadas y en las UCIs en un solo día se redujo en 13 el número de personas en estas unidades. Además, la cifra de personas totalmente recuperadas o que han recibido el alta se situó en 6.566. Los datos recogidos durante los últimos días reflejan una evolución positiva, pero ni mucho menos podemos ser triunfalistas. Todo lo contrario, es el momento de que cada uno mantengamos nuestro compromiso para minimizar el riesgo de contagio, y eso pasa por seguir cumpliendo las medidas de aislamiento y confinamiento que todos ustedes conocen. Es imprescindible la higiene y la autoprotección. El compromiso del Gobierno vasco es seguir luchando contra esta pandemia y no va a cesar. Guztion artean lortzen ari gara. Oraindik bide luzea geratzen zaigu aurretik. Babes neurriak mantentzen jarraitu behar dugu. Lo decíamos ayer y los datos de hoy lo confirman de nuevo. El impacto de la pandemia está disminuyendo en los centros hospitalarios y en los centros de salud. La cifra de pacientes hospitalizados en planta se ha reducido en un 40% desde el 1 de abril y en un 30% en las UCIs. Ante esta tendencia que ya podemos decir que parece que es mantenida, la actividad asistencial de Osakidetza debe ir recuperando, pero de forma progresiva y siempre con prudencia. Estamos evaluando la repercusión en todas las áreas asistenciales para planificar de una manera paulatina y adaptada, según vaya la evolución de la pandemia, cómo podemos priorizar actividades que aporten el mayor valor a las necesidades de atención del conjunto de la ciudadanía. Así, ya se está trabajando en el desarrollo de una estrategia de reordenación que recoja unas líneas directrices que sirvan de referencia para orientar esta vuelta a la recuperación en la atención. Y así, estas líneas directrices van desde el ámbito de la actividad en atención primaria, de los programas de cribado poblacional, a la actividad en consultas externas, así como a pruebas complementarias y cómo actuar ante las intervenciones quirúrgicas que estaban programadas. Sin olvidar que debemos mantener un equilibrio con la vigilancia y capacidad de dar respuesta en todos nuestros centros ante la posible presencia de COVID-19, que, como les digo, no está vencido. Es cierto que ya se están recuperando áreas en los centros utilizadas hasta el momento por este tipo de pacientes COVID, que tras su correspondiente limpieza y desinfección van a poder estar disponibles para acoger pacientes no COVID. Eso sí, los centros deberán mantener todavía áreas y circuitos específicos para pacientes que sean positivos en coronavirus y protocolos que les permitan identificar posibles pacientes de forma precoz y así reducir al mínimo el temido contagio intrahospitalario o que se puede dar dentro de cualquier centro sanitario. Inicialmente se programarán las consultas, pruebas y cirugías que tengan un carácter más urgente o preferente, siempre siguiendo los criterios clínicos. Y en una segunda fase se retomarán las actividades programadas que fueron suspendidas o anuladas por la pandemia. Como digo, toda esta actividad se realizará a lo largo de las próximas semanas, ajustándose en todo momento
al comportamiento de la pandemia. Es decir, no podemos descartar por completo que tengamos que volver a aplazar o remodelar o reestructurar actividades que pueden haber sido programadas, pero que siempre debemos estar vigilantes a cómo va la evolución de la enfermedad y de la pandemia. La prioridad, no lo olvidemos, es superar esta emergencia sanitaria y todas las medidas que se adopten están condicionadas a este objetivo. Les iremos dando más detalles en las próximas comparecencias. Nada más por mi parte, salvo trasladar nuestro más cálido agradecimiento a las y los profesionales de Osakidetza por su enorme esfuerzo, el que han realizado en los momentos más duros de la pandemia, el que están realizando ahora, que los datos nos dejan ver la luz, es cierto, pero que tendrán y tendremos todos que seguir realizando en las próximas semanas un esfuerzo para poder recuperar poco a poco una nueva normalidad en la sociedad y también en todos nuestros centros sanitarios. Los tienen en la foto de mi espalda. Son las personas que forman parte del Servicio Vasco de Salud y, en este momento, con mi más sincero agradecimiento. Eskerrik asko bihotxez, zuek profesionalok Osakidetzak duen onena zarete. Nada más por mi parte. Quedo a su disposición por si hay alguna pregunta. Egunon, Sailburu, sí, hemos recogido a lo largo de esta mañana alguna pregunta que vamos a pasar a realizarle. Consejera, ¿podría darnos el dato de camas UCIs libres en estos momentos en Euskadi? Y preguntan también si podría darnos ese mismo dato por territorios. Sí, como saben, nosotros realizamos una programación para dar respuesta a la epidemia de coronavirus en 4 escenarios. Y les puedo decir que en el momento actual todos nuestros territorios están en el escenario 3 y algunos de los centros ya en el escenario 2. Esto es decir, que estamos ya dejando unidades que habitualmente no servían o no eran utilizadas como camas de UCI o como unidades de cuidados intensivos. Les puedo decir que en este momento tenemos disponibles 108 camas en el conjunto de Euskadi y que por territorios son 22 en Áraba, 63 estarían en Vizcaya y en Guipúzcoa tenemos 23. Pero sobre todo quiero resaltar que tenemos esta planificación y esta posibilidad de trabajar en escenarios y, si fuera necesario, nuestra capacidad es incluso superior a estas 108 camas que en este momento tenemos preparadas y disponibles. Otro periodista le pregunta, desde el punto de vista sanitario, ¿cómo se justifica que se haya planteado desde el Gobierno vasco que los niños y niñas sean los primeros en poder salir un rato a la calle? Sabemos que los niños en esta pandemia son un colectivo especial. Son un colectivo especial porque sabemos que no sufren la enfermedad con la gravedad con la que lo pueden sufrir las personas mayores. Pero, sin embargo, sabemos que sí tienen el virus, lo transmiten y que su forma de comportamiento social, colectiva, jugando, proximidad, puede favorecer el contagio y la transmisión. Por otra parte, sabemos que en este momento, con ya más de un mes de todos nuestros niños sin actividad social, escolar y en casa, esto puede estar teniendo repercusión en aspectos como pueden ser psicológicos o la falta de ejercicio o la falta de sol y luminosidad que tanto necesitamos todos. Por lo tanto, creemos que son un colectivo muy especial en el que, teniendo en cuenta estos aspectos de la transmisión de la enfermedad, y por lo tanto nunca olvidando que debemos evitar que si salen no deben estar en grupos, no deben realizar actividades colectivas y hay que enseñarles la higiene y a evitar la transmisión, creemos que son un colectivo que se puede beneficiar mucho de esta
inicio de salir al exterior. Y este es el motivo. Pero sí resaltaría que desde el punto de vista sanitario tenemos una labor muy importante, todos los que tienen o tenemos próximos niños, enseñarles estas medidas de higiene y de menor transmisión de la enfermedad. Una pregunta ahora referente a las mascarillas defectuosas que se han repartido desde el Ministerio de Sanidad. Le preguntan, ¿cuántas mascarillas defectuosas ha recibido Euskadi desde el Ministerio? Le preguntan también dónde estaban repartidas y cuántas se han recuperado. Sí, esta semana ha habido una alerta sanitaria notificándonos que había unos lotes de mascarillas que eran defectuosas, no tenían la capacidad de filtro que estaba establecido vamos a decir, en su notificación de características. A partir de que nos ha llegado esta notificación, por supuesto, hemos identificado estas y se han retirado de todos nuestros hospitales. En concreto, habíamos recibido del Ministerio 124.000 mascarillas de esta marca y con este, vamos a decir, tipo de la marca señalada, ¿no?, que es Galaxy. También es cierto que de estas 124.000 no sabemos exactamente los lotes y cuáles son defectuosas de las que hemos tenido nosotros. Pero es cierto también que se han distribuido en centros sanitarios y en alguna institución en torno a 13.200. Algunas de ellas han sido también recogidas. Y lo que estamos en este momento es trabajando en por qué profesionales y en qué actividades han sido realizadas para que aquellas unidades que valoran los riesgos y la seguridad de los profesionales puedan realizar un seguimiento y tomar las medidas para reducir estos riesgos, fundamentalmente para aquellos profesionales que hayan podido utilizarlas. Por lo tanto, concretando, hemos recibido del Ministerio 124.000 unidades, habían sido distribuidas 13.200, algunas de ellas se han podido recoger, no las 13.200 son defectuosas, porque eran algunos lotes, pero de todas maneras tenemos ya a los equipos de protección y de seguridad siguiendo la trazabilidad para identificar los profesionales que las han podido utilizar. Consejera, y una última pregunta. ¿Cuándo considera que se podrá retomar parte de la actividad asistencial programada que tuvo que suspender Osakidetza cuando llegó a Euskadi el COVID-19? Como he mencionado hoy, reconocemos que estamos en un momento de no estabilidad, sino de mejora de nuestra capacidad asistencial, dado que tenemos un número de camas en UCI que nos permitiría empezar a realizar intervenciones quirúrgicas. Es cierto también que tenemos ya unidades que se habían transformado en COVID y que ya no lo son, y que incluso en los centros de salud hemos percibido que ya no es tan alto el número de personas que acuden con datos de posible COVID. Todo ello nos está haciendo realizar un plan y dar unas directrices para tener una estrategia definida, pero también equilibrada, sabiendo que la pandemia y el virus está presente y que la seguridad de los pacientes es lo prioritario, que tenemos que siempre identificar y valorar la cirugía que se va a hacer, el riesgo que tiene y la posibilidad del virus. Y también reconocer aquellos procesos de menor riesgo y que van a aportar a la ciudadanía beneficio. Con este estudio, con este plan que somos conscientes de la importancia que tiene ponerlo en marcha, estamos ya trabajando y en las próximas semanas ya empezaremos a dar pasos adelante en reanudar actividad programada. Eskerrik asko sailburu hauek izan dira gaurko egunean jaso ditugun kazetarien galderak.
Gracias, consejera. Estas han sido las preguntas que hemos recibido hoy. Hasta mañana. Hasta mañana, eskerrik asko zuei, bihar arte.